suelo. Ahora quiero que miremos a Dios como mi mayor compromiso. Mi mayor compromiso. Y vamos a ir a Romanos 12 y vamos a leer y considerar los primeros dos versículos de Romanos 12. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 12 y versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, mi mayor compromiso. El así que del versículo 1 es el parteaguas de este libro de Romanos. Lo que Pablo enseña en los capítulos 12 a 16 son la consecuencia de lo que él enseñó en los capítulos 1 a 11. Es sumamente importante comprender cuál es el así que en referencia a lo que escribió o a lo que encontramos en las Escrituras. No solo debemos entender lo que dice la Biblia, sino también comprender el porqué de lo que dice la Biblia. Debemos tomar doctrina y debemos aplicarla a nuestras vidas para que la palabra de Dios tenga un profundo impacto sobre nosotros. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la carta a los Efesios. La primera mitad de la carta a los Efesios es doctrina y la segunda mitad es esa doctrina aplicada. Lo mismo encontramos en Romanos. Romanos 1 a 11 es doctrina, Romanos 12 a 16 es esa doctrina siendo aplicada. Es muy importante que cuando nuestros hermanos enseñen la palabra de Dios, tengan eso en mente. Enseñar las Escrituras no es recitar información tras información tras información, datos tras datos, sino que es enseñar la doctrina y es buscar aplicar esa doctrina a la vida de los hermanos. De manera más específica, pudiésemos ver el así que en referencia a lo que escribió Pablo en el capítulo 11 y versículo 36, que es el texto anterior a donde leímos, que dice ahí él, de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Entonces, si todo debe ser para su gloria, que es lo que vemos en los capítulos 12 a 16, vemos allí ejemplos en esa sección del libro sobre cómo es que podemos vivir para honrar a Dios. Quiero que noten que este texto está dirigido a los hermanos. Dice, así que hermanos, es para aquellos que han creído en el Salvador. En los capítulos 1 a 11, Pablo enseña cómo es que fuimos justificados. Y en los capítulos 12 a 16, él enseña cómo es que debe vivir una persona que ha sido justificada. Esto recalca el hecho de que la doctrina del Evangelio debe impactar todas las áreas de nuestras vidas. Un evangelio que no cambia por completo a alguien
no es el evangelio de Romanos y no es el evangelio de la Biblia. Lo voy a decir otra vez. Un evangelio que no cambia por completo a alguien no es el evangelio de Romanos, no es el evangelio de la Biblia. Porque Pablo dice en este mismo libro, en su inicio, el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que lo que estamos viendo aquí no es para los que aún no se han convertido, porque ellos no pueden entregarse a Dios o hacer lo que demanda este pasaje. Para poder hacer aquello, estas personas necesitarían primero ser salvadas y ser regeneradas. Vemos después que Pablo hace un ruego, así que hermanos, os ruego. Esta palabra la hemos estado mencionando. En griego es la palabra parakaleo, que significa llamar a alguien. Tiene la idea de llamar a alguien al lado de uno o llamar a alguien para que haga cierta cosa. Es exhortar, es animar, consolar a una persona. Es la misma palabra que vemos en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Esto quiere decir que lo que Pablo les va a pedir a los romanos es algo muy importante y muy urgente. Y esto es algo que hace el hermano que enseña la Biblia. Explica lo que la Biblia contiene, pero hace ruegos a los oyentes para que guarden esa palabra que ha enseñado que contienen las Escrituras. Ahora, ¿en base a qué es el ruego de Pablo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora encontramos esta otra mención de la palabra misericordia en plural que veíamos esta mañana. Para repetir algo de lo que dijimos, la palabra misericordias tiene que ver con un corazón que es compasivo. Es la bondad que uno demuestra a alguien sin que lo merezca. Pablo usa esta misma palabra en Colosenses 3:12 que nos ayuda a entenderla un poco más. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y estas otras palabras que van junto con entrañable misericordia nos ayudan a entender aún más la palabra misericordias que estamos considerando. Quiero que notemos, como ya dijimos en cuanto a 2 de Corintios 1, que la palabra misericordias está en plural. Él fácilmente pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y el hecho de que está en plural denota la abundancia en la generosidad de Dios hacia nosotros. Son las misericordias de Dios. Es parecido a lo que vimos en el capítulo 1 y versículo 3 de 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El ruego que hará Pablo es en base a las misericordias de Dios. Con esto, él se está refiriendo a todos los aspectos de la salvación que él expuso en los primeros 11 capítulos. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que él expuso en esos primeros 11 capítulos que tiene que ver con las misericordias de Dios? 1, él escribió acerca del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. 2, él escribió también acerca de la salvación, justificación, propiciación,
redención, adopción, regeneración y glorificación. Y 3, él escribió también acerca del enorme privilegio que tenemos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo esto y mucho más es a lo que se refiere cuando el apóstol Pablo habla de todas las misericordias de Dios. Aprendemos con esto, hermanos, que nuestra entrega, nuestra adoración y nuestro servicio a Dios debe ser en respuesta a lo que Dios es y a lo que Dios hace por nosotros. Esto quiere decir que no debemos hacer las cosas en la vida cristiana por mera costumbre o por solo cumplir con una serie de reglas. Dios más bien quiere que nos admiremos de su persona, que nos admiremos de sus obras y que dispongamos nuestro corazón a Él. Dios, nuestro bien mayor, merece que nosotros le hagamos a Él nuestro mayor compromiso y que lo hagamos con devoción y que lo hagamos de corazón. Ahora veremos el ruego que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el ruego? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La exhortación que recibimos aquí es que presentemos nuestros cuerpos. La idea detrás de la palabra presentéis es la del sacerdote colocando un sacrificio sobre el altar para ser dedicado al Señor. El deseo de Dios es que nosotros de esa manera también dispongamos nuestros cuerpos a Él. Esto nos indica que es presentarnos delante de Él para hacer lo que Él quiere. Esto ya lo había mencionado en el capítulo 6 y versículos 13 y 19. Tampoco debemos perder de vista lo que vemos en el capítulo 14 y versículo 10, donde él habla del cristiano y su futuro presentándose o compareciendo ante el tribunal de Cristo. En el capítulo 1 y versículo 24, Pablo escribió acerca de personas que disponen su cuerpo para cometer pecados terribles. En el capítulo 6 y versículo 12, Pablo describió cómo antes el pecado reinaba en nuestros cuerpos. Aquí es todo lo contrario. Aquí es el Hijo de Dios presentando su cuerpo a Dios. Es parecido a lo que encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23, que veremos el viernes en la voluntad de Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también enseña en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es de Dios porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. La disposición de nuestros cuerpos a Dios es de manera entera porque dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. La palabra indica que es la idea de una ofrenda siendo ofrecida. Esto debe remontar nuestras mentes a las ofrendas entregadas por los israelitas a Dios bajo la ley en el Antiguo Testamento. En especial, debemos meditar en relación a esto en la ofrenda del holocausto, de la cual leemos en Levítico capítulo 1, en la que un animal era enteramente quemado sobre el altar para el disfrute de Dios. Nosotros debemos imitar a Cristo Jesús al ver la manera en la que Él se ofreció a Dios en todo lo que Él era. Dice Pablo en Efesios 5, andad en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que hacemos para Dios también es visto como un sacrificio que nosotros ofrendamos al Señor. Por ejemplo, Pablo veía la ofrenda monetaria de los filipenses como siendo un sacrificio. Filipenses 4:18. En Hebreos 13:6 leemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La alabanza que ofrecemos a Dios también es visto por el Señor como un sacrificio. Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo mismo vemos en las palabras de Pedro, primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hay tres cosas que Pablo señala en cuanto al sacrificio de nuestros cuerpos. ¿Cuáles son esas tres cosas? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Número uno, el sacrificio de nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo. Enfatiza la idea de que nuestra vida y nuestra existencia entera debe ser sacrificada y ofrecida a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran matados. En nuestro caso, pudiese ser que tengamos que dar nuestra vida en sacrificio a Dios por causa del Evangelio. ¿Y qué privilegio sería ese? Pero la idea que podemos ver en cuanto a nosotros, en nuestro caso, quizás no tengamos que pagar con nuestra vida por causa del Evangelio, pero pudiese ser que tengamos que dar nuestra vida en sacrificio a Dios, en el sentido de que disponemos nuestra vida entera, nuestra vida completa y nuestra vida total a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ofrendarme a Dios como sacrificio vivo resulta en que le dedico a Él todo lo que soy: cuerpo, alma, espíritu, conciencia, pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, tiempo, fuerza, dones, habilidades, todo lo que soy, un sacrificio vivo ofrecido a Él. Y Dios, mi bien mayor, Él exige que Él sea mi mayor compromiso y que yo le entregue mi vida entera. Pero número dos, debe ser un sacrificio santo. La palabra santo tiene que ver con algo que es puro y con algo que es moralmente irreprensible. También se relaciona esta palabra con algo que es consagrado, apartado, ofrendado y sacrificado a Dios. Esto quiere decir que entregarme a Dios y sacrificar nuestras vidas a Dios resulta en que nosotros debemos apartarnos completamente del pecado y vivir de una manera absolutamente santa y pura. Los sacrificios consagrados a Dios en el tabernáculo y en el templo, ¿cómo debían ser? No podían tener defectos, no podían tener enfermedades. Y así nosotros, para poder ser agradables a Dios,
nosotros debemos ofrecerle a Él lo mejor que somos. Así como ellos ofrendaban lo mejor que tenían, así nosotros le ofrendamos a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio santo, porque le damos lo mejor de nosotros. Y eso es lo que Dios también exige a toda persona que quiere ofrecerse a Él. Dios, mi bien mayor, Él exige que Él sea mi mayor compromiso y que yo le entregue, que yo quiera ofrecerme de esa manera a Él. La misma palabra y la misma idea la encontramos en lo que Pablo escribió en Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en la eternidad pasada para que seamos un sacrificio santo. Pablo también señala que la iglesia ha sido transformada por el Señor para que sea santa y sin mancha. Efesios 5:27. Hermanos y hermanas, no neguemos el poder que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas, lo cual Jesucristo ha usado para purificar a su iglesia. En Colosenses 1:22 y 21 y 22 aprendemos que el Señor nos reconcilió con Dios a través de lo que Él padeció en su cuerpo y fue para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor de gloria padeció indeciblemente sobre un tosco madero para que yo fuese un sacrificio santo. Pedro hace muy claro cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas. Primera Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es una sugerencia, no es opcional, es una orden que Dios da. Pedro indica que pertenecemos a un sacerdocio que es santo, Primera Pedro 2:5. Pedro indica también que pertenecemos a una nación que es santa, Primera Pedro 2:9. Y entonces, hermanos y hermanas, vivamos como eso siendo una clara realidad de nuestras vidas. Que Dios, mi bien mayor, demanda que Él sea mi mayor compromiso y que yo y usted vivamos devotamente a Él en santidad. Pero en tercer lugar, nuestro sacrificio debe ser un sacrificio agradable a Dios. No podemos ofrecernos a Dios de una manera en la que nosotros creemos que le es agradable a Él. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la manera en la que realmente Él lo ve haciendo agradable. La palabra agradable contiene mucha fuerza en el griego, porque conlleva la idea de algo que es totalmente agradable o algo que es muy complaciente. Y así nuestras vidas deben ser sacrificadas a Dios de manera agradable a Él, porque su voluntad es agradable, lo cual vamos a ver en el versículo 2. Pablo habla del cristiano sirviendo al Señor de una manera que le es agradable a Él en el capítulo 14 y versículo 18 de este mismo libro. Ser agradables a Dios no es algo que nosotros alcanzamos por nuestros méritos, sino que es algo que Él hace en nosotros. De manera que no estamos solos en esta entrega que debemos hacer al Señor. Porque dice en Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces
Dios, mi bien mayor, Él pide que Él sea mi mayor compromiso y que yo viva de manera agradable a Él. Entonces, hermanos, todos los días de nuestra vida dispongamos nuestro cuerpo a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y en cuanto a este sacrificio hecho con estas características, el Señor dice que este es nuestro culto racional. ¿A qué se refiere con ello? ¿Qué significa que si nosotros ofrecemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, este es nuestro culto racional? La palabra racional en griego es la palabra lógicos. ¿A qué le suena? En español, ¿a qué le suena esa palabra lógicos? A la palabra lógica. Porque significa esta palabra racional de acuerdo a la razón, de acuerdo a la lógica. Esto quiere decir que ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es el servicio razonable que debemos entregarle. En otras palabras, al considerar todas las increíbles bendiciones que son detalladas por el apóstol en los primeros 11 capítulos de este hermosísimo libro de Romanos, sería irracional no consagrarnos a Dios. Eso sería ilógico, sería irracional. ¿Qué sería lo racional? ¿Qué sería lo lógico? Entregarnos a Dios completamente y totalmente cuando consideramos todo lo que Él es y todo lo que Él nos ha dado. El sacrificio de todo lo que somos es una de las maneras en las que adoramos a Dios. La vida de adoración comienza con un corazón que se entrega totalmente a Él. Quiero que pasemos al versículo 2. Después de presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, ahora se nos exhorta a no conformarnos a este siglo. Primero se nos dice lo que no debemos hacer y en segundo lugar se nos dice lo que sí debemos hacer. Pensemos en lo primero, en lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis significa conformar nuestra mente y nuestro carácter a un patrón o a un modelo o a una norma. Es también modelarse a sí mismo de acuerdo a otra cosa. La palabra conforméis se compone de dos palabras en el griego que son moldear y junto con. Esta palabra únicamente se utiliza en una sola ocasión aparte de esta, y es en 1 de Pedro 1:14, donde dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, pudiésemos considerar algunos ejemplos sencillos y prácticos para entender esta palabra conforméis. Es un sastre cortando telas de acuerdo al molde, o un panadero que hornea un pan que lleva la forma de acuerdo a un molde. La palabra conforméis en griego se parece a la pronunciación de nuestra palabra en castellano sistematizar. Sistematizar es organizar algo de acuerdo a un sistema. Y Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo. El Espíritu Santo nos pide que no nos conformemos, que no nos moldeemos, que no nos sistematicemos. ¿A qué? A este siglo. Esta palabra siglo puede referirse a la eternidad o a un periodo específico de tiempo. También es usada esta palabra al hablar del mundo.
En este caso, el mundo es el sistema de Satanás que domina sobre esta tierra durante este tiempo y que se opone en todo a Dios. La palabra siglo aquí no es el siglo XXI en el que vivimos, sino que es el periodo de tiempo desde la caída de Adán hasta la venida de Jesucristo, que será cuando el pecado sea vencido. La mayoría de veces la palabra siglo se traduce en la Reina Valera 60 como mundo. Se refiere a las dos cosas. En 2 Corintios 4:4 Pablo escribió, en los cuales el Dios de este siglo o el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo o esta edad, este siglo, está dominado por Satanás por causa del pecado. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. La enseñanza aquí, hermanos, es que no debemos ajustarnos al mundo que nos rodea ni al tiempo en el que vivimos. Antes pertenecíamos a ese mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Cada cristiano urgentemente necesita recordar algo que las Escrituras enseñan muy claramente, que Santiago enseñó: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan también instruyó sobre este tema. 1 de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto quiere decir que el cristiano no piensa, no vive, no actúa, no habla, no viste, no se entretiene de acuerdo al sistema de este mundo o de este siglo. Nuestra meta, dice Pablo, debe ser poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que posiblemente más afecta al cristiano acerca del mundo, acerca de este sistema de Satanás, creo que lo que más afecta al cristiano de ese mundo es el egocentrismo. Es vivir una vida donde todo rodea alrededor de uno y donde uno se hace autosuficiente. Pero, amados creyentes en San José de Oriente, para el cristiano el yo no existe. Nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestra vida pensando lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos sacrificar nuestras vidas a Dios. No debemos conformarnos a este mundo. Y ahora veamos lo siguiente. Pablo dice que debemos transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La palabra transformado significa cambiar o transfigurar. Es cambiarle la apariencia o la forma a algo. De esta palabra en el griego proviene la palabra metamorfosis. Es cuando algo se transforma de una a otra cosa. Conocen muy bien y es sumamente importante aprender de la creación de Dios, como me lo señalaba una hermana esta mañana, tanto que podemos aprender de los animales. Por ejemplo, podemos ver una oruga cómo forma una crisálida o una cápsula, y al estar dentro de ahí se transforma en una mariposa. Este es el cambio tan drástico que Dios quiere ver en nosotros. Esta palabra es usada de dos maneras en el Nuevo Testamento. Es usada al hablar de la transfiguración de nuestro Señor, cuando Él manifestó su gloria a sus discípulos sobre un monte, como podemos ver en Mateo 17:2 y en Marcos 9:2. Él pasó de tener el aspecto común de un hombre a manifestar la gloria infinitamente esplendorosa de Dios. Eso es lo que significa esta palabra transformados. El segundo uso que le da el Nuevo Testamento a esta palabra tiene que ver con el cambio que Dios quiere ver en cada uno de nosotros que somos creyentes. Pablo lo trata aquí en Romanos 12:2 y lo trata también en 2 de Corintios 3:18, donde él describió: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto quiere decir que para poder entregar nuestra vida a Dios, como vimos en el versículo 1, y para no conformarnos a este siglo o a este mundo, debemos transformarnos. Esta transformación, de acuerdo a Dios, es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación de la que habla Pablo es un cambio por completo. Esta palabra indica que este cambio siempre se relaciona con siendo una modificación para bien, no para mal, sino para bien. Esta renovación o este cambio total es algo que realizamos en nuestras mentes. Es renovar la facultad que tenemos para juzgar y discernir las cosas. La mente, hermanos, es sumamente primordial en nuestras vidas. Nuestra mente nos lleva a pecar, nuestra mente nos lleva a hacer el bien. Y aquí es lo que Pablo está considerando: el poder que tiene nuestra mente en nuestras vidas para lograr lo que Pablo nos pide en estos versículos. Pablo dice que los gentiles, Efesios 4:17, andan en la vanidad de su mente. Esta es la mente que queremos rechazar. Esta es la mente que queremos cambiar. Nosotros no queremos andar en la vanidad. La mente, según la carne, se enfoca en el autoplacer. Y no tenemos que hacer cosas horripilantes para cometer pecado que tiene que ver con el autoplacer. Hay muchas cosas que parecen lícitas o inocentes, pero que al final de cuentas tiene que ver con querer vivir en una vida donde el enfoque es en mi placer, en lo que yo quiero, en lo que yo disfruto, en lo que yo anhelo. El cambio que debemos buscar es que nuestras mentes sean para el placer de Dios, que nuestras mentes consideren a Dios como nuestro mayor compromiso. Y para eso debemos pensar, uno, en lo mucho que el pecado ofende a Dios. Dos,
en lo mucho que el pecado daña nuestras vidas. Y 3, en lo que Dios ahora nos ha hecho. Y 4, en lo que Él sigue haciendo por nosotros. El Señor nos renovó y nos regeneró a través del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Tito 3:5. Y es nuestra responsabilidad ahora, todos los días de nuestra vida, renovar, cambiar y transfigurar nuestras mentes. Pablo dijo a los efesios en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que, hermanos, tenemos que convencer nuestras mentes que nosotros somos lo que Dios nos ha hecho. Tenemos que convencer nuestras mentes que somos lo que ahora somos en Cristo. Y eso nos va a detener a detener del pecado y así poder agradar al Señor. Y en esto no estamos solos, sino que Dios nos ayuda para que este cambio se lleve a cabo. Pablo le dijo a la iglesia en Filipos: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos permitir que la palabra de Dios sature nuestras mentes. Colosenses 3:16. Debemos permitir que nuestras mentes piensen como Cristo pensó. 1 Corintios 2:16. Y con lo que el hermano Peter nos enseñó acerca del sentir, la manera de pensar de Cristo Jesús, el siervo perfecto de Jehová. Debemos pensar en todo aquello que es bueno. Si yo pienso en lo malo, cometeré lo malo. Si pienso en lo bueno, cometeré lo que es bueno. Pablo dijo a los filipenses también: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En eso queremos meditar, queremos pensar, y así renovaremos nuestra mente. Y entonces, al renovar nuestras mentes, lograremos algo más. ¿Qué es? Comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrecemos a Dios nuestros cuerpos, no nos conformamos a este tiempo, renovamos nuestras mentes para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra comprobéis lleva la noción de examinar algo para ver si es genuino o no. Es discernir algo. La idea aquí es que el hacer lo que Dios nos manda en estos versículos, descubrimos que la voluntad de Dios sí es buena, y que sí es agradable, y que sí es perfecta. Nos damos cuenta que lo mejor para nosotros es cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo aquello que Él desea. Es el propósito que Él tiene. Es aquello que le da a Él placer. Y al hacer estas cosas que dice Pablo, comenzamos a amar lo que Dios ama y a repudiar lo que Dios repudia. Por último, quiero considerar las 3 descripciones que Pablo hace de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Número 1, es buena. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es excelente, es pura, es recta, es placentera. Número 2, ¿cómo es su voluntad?
agradable, complace y agrada a uno. Así como con los sacrificios de animales, nuestra vida sacrificada a Dios le es agradable a Él. Y número 3, ¿cómo es su voluntad? Su voluntad es perfecta. No carece de nada, hermanos. La voluntad de nuestro Dios es completa. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Dios, nuestro bien mayor, nos está llamando para que decidamos hoy entregarle a Él todo lo que somos y hacerle a Él nuestro mayor compromiso. Hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los evangelistas, de personas desconocidas que en un rincón del mundo decidieron darse completamente a Dios. Miremos el ejemplo máximo, el mejor ejemplo de todos de su devoción y de su entrega a Dios. ¿Quién es? El Cristo del Calvario, exaltado en gloria. Y resolvamos en nuestro corazón ponernos sobre el altar todos los días de nuestra vida y ofrecernos a Dios como un continuo holocausto. Un hermano llamado Joseph Allein, él escribió la siguiente oración: te entrego libremente mi corazón. Tómalo, es tuyo. Oh, que fuera mejor, pero Señor, lo pongo en tu mano. Eres el único que puede repararlo. Moldéalo según tu propio corazón. Hazlo como a ti te gustaría que fuese, humilde, celestial, suave, tierno y flexible. Escribe tu ley en él. Jonathan Edwards, que nació en el año 1703 y murió en el año 1758, fue un instrumento que Dios utilizó para glorificarse a sí mismo en el gran avivamiento de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Él predicó el famoso sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Muchos continúan en nuestros tiempos leyendo innumerables enseñanzas que él predicó por lo edificantes que son. Y le recomiendo que usted lea su material. Él llegó a ser un gran hombre de Dios, sirvió a Dios grandemente, porque a la edad de 18 y 19 años, él escribió 70 resoluciones que él deseaba que gobernaran su vida para el deleite de Dios. Y constantemente él repasaba sus 70 resoluciones y examinaba su corazón para ver si él estaba cumpliendo con cada una de ellas. Busque, por favor, y léalas y medítelas y sígalas, estas 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Por ejemplo, resolución número 4. Resuelvo que nunca haré ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, sino aquello que sea para la gloria de Dios. No permitirlo si yo pueda de alguna manera evitarlo. O en la resolución 12, él dice: resuelvo que si yo tengo deleite en ello como una recompensa al orgullo o vanidad en cualquier cosa, inmediatamente rechazarla. Resolución número 17. Resuelvo que yo viviré así como hubiera deseado haberlo hecho cuando muera.
Resolución número 53. Resuelvo aprovechar cualquier oportunidad, cuando esté en el mejor y más feliz estado mental, para derramar y confiar mi alma en el Señor Jesucristo, para esperar y depositarme en Él y consagrarme completamente a Él, que de esta manera yo pueda estar seguro de mi salvación, sabiendo que he confiado en mi Redentor. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, en esta reunión quisiera terminar animándoles a ustedes que su tiempo de oro es ahora, que su tiempo para fijar a Dios en su mente como su bien mayor y como su mayor compromiso es ahora. Tomás Gill, él dice en su poema: en la plenitud de mi vigor, quiero ser fuerte para ti, Señor. Cuando mi alma rebose de alegría, para ti ha de ser mi melodía. Mi corazón al mundo no quiero dar, y luego de tu amor hablar. No quiero, sintiendo mis fuerzas desaparecer, entonces tu servicio emprender. No quisiera con celo airoso y veloz llevar los recados del mundo atroz y luego arrastrarme hacia la cumbre celestial con pies cansados y paso gradual. No será para ti mi deseo más escaso, la más pobre e inferior porción. No serán para ti mis fuegos en su ocaso, las cenizas de mi corazón. Y termina esta poesía diciendo: oh, escógeme en mis tiempos de oro, participa en mis alegrías y canción. Para ti, mi juventud, glorioso tesoro, la plenitud de mi corazón. Hagamos entonces, hermanos, a Dios nuestro bien mayor, nuestro mayor compromiso. Señor, que lo mereces todo, a ti rendimos nuestros cuerpos, queremos renovar nuestras mentes para que tú seas nuestro mayor compromiso. Haz desaparecer de nosotros cualquier cosa que te sea rival, cualquier cosa que tome más posesión de nuestro corazón. Arráncalo, despedázalo y elimínalo de nuestro ser. Y que podamos hacerte a ti nuestro mayor compromiso para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.